Entretenido. ¿Qué hicieron? ¿Quién participó activamente en las actividades del parque? Uno, dos, un 20%. ¿Quién salió de Santiago a vacacionar? 3, 30%. ¿Quién se dedicó a dormir todo el rato? Muy bien. Oye, les voy a pedir disculpas porque hoy estoy muy enfermo. Solamente estoy acá porque por mi compromiso sin límites con ustedes. ¿Cuándo van a estar las notas? Pero no me corta el momento emotivo. Cosas mundanas. No, voy a hablar con los auxiliares. Que estaban en paro, yo no podía presionarlo durante el paro. Pero hoy día voy a estar más lento y despistado que de costumbre. Ya. ¿Alguien tiene algo más que decir? Hoy día tenemos 2 trabajos grupales. No. Qué rico empezar haciendo eso. Sí, pues hay que ya empezar a ponerse las pilas. Ya. Hoy vamos a hablar de pipelining. Está más brillante esto que yo creo. No me acuerdo, parece. Se cambiaron las polleras, cambiaron el proyecto. Ya, vamos a hablar de pipelining, el cual es un concepto que ya vimos, pero, o sea, del cual ya hemos hablado un poco, pero hoy día vamos a hablar un poquito más en detalle. Entonces, primero, en distintas microarquitecturas, la instrucción se puede descomponer en distintas partes. Este es un ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, en una microarquitectura, una instrucción se puede descomponer en fetch, decode, execute y write back. ¿Quién me puede decir qué era fetch? ¿Cómo? ¿Nadie estuvo repasando la materia? Bueno, fetch es la parte de la instrucción de memoria. Muy bien. Sabía que alguien me estaba repasando la materia. Fetch lo que hace es ir a la memoria donde está el programa y tomar la instrucción y traerla a la CPU. Después decode. Bueno, el decode. Digamos una instrucción de memoria al registro IR y no sé si empezábamos a... No sé qué más hacíamos. Me acuerdo que algo más hacíamos. ¿Cuál instruction pointer? O sea, el program router. Sí, yo creo que lo de llevar la instrucción al IR se hacía aquí. Aquí yo creo que se generan las señales de control para todos los... Y claro, y se incrementa el instruction point. O sea, el program router. El programa. Y en execute se ejecuta, como el nombre lo dice, se ejecuta la instrucción. ¿Sí? Y write back lo que hace es guardar en los registros los valores que se generaron en la ejecución. Por ejemplo, los registros de destino. Por ejemplo, si aquí hicimos un add y el resultado se iba a guardar en un registro, aquí en write back se escribe ese registro.
¿sí? Ahora, como dijimos, esto es una forma. De hecho, probablemente en la mayoría de las microarquitecturas depende de la instrucción, cuántas microinstrucciones hay y cuánto duren también. Por ejemplo, como vimos en otras clases, a veces cuando tenemos que ir a buscar datos a la memoria, eso puede tomar más de un ciclo, etc. Pero este es el ejemplo que vamos a usar para entender un poco de qué se trata el pipeline. Entonces, nosotros cuando escribimos un programa, normalmente asumimos que una instrucción se va a ejecutar cuando la instrucción anterior esté completamente ejecutada, ¿cierto? Ese es como un supuesto básico. Y si eso lo llevamos a este gráfico, que es como una línea de tiempo, donde en cada fila está una instrucción y en cada columna está un ciclo de reloj, lo que vamos a tener es que en este caso, donde cada instrucción toma 4 ciclos de reloj, vamos a ejecutar la primera instrucción en estos 4 ciclos de reloj. Cuando eso haya terminado, vamos a seguir con la siguiente y así sucesivamente. Entonces, siguiendo este esquema, ¿qué ventaja tiene hacer esto? O sea, ¿qué cosa buena tiene hacer esto? Todo ordenado y no se interfieren entre ellos. Claro. El supuesto que teníamos se cumple explícitamente, ¿cierto? Aquí hicimos fetch, decode, execute, write back, lo cual quiere decir que el resultado de los registros de acá fue guardado en los registros correspondientes y por lo tanto cuando empecemos a ejecutar la próxima instrucción todo va a estar en el estado que nosotros esperamos, dado que ya ejecutamos esta instrucción. ¿Y lo malo? ¿Qué sería? Que es muy lento, porque para cada instrucción vamos a necesitar n ciclos de reloj. En este caso, en este ejemplo son 4. Pero como dijimos, va a depender de la microarquitectura y de la instrucción. Entonces, con esa solución que vimos antes, se puede ejecutar a lo más una instrucción por cada n ciclos. Y el concepto de pipelining, que ya lo habíamos mencionado en algunas otras clases, consiste en que vamos a ejecutar partes de distintas instrucciones en paralelo. Las instrucciones se empiezan a ejecutar una después de la otra, pero solamente en un ciclo de reloj. Y por lo tanto van a ir desfasados en un ciclo de reloj. Entonces, por ejemplo, en esta primera instrucción partimos con el fetch y después cuando empecemos a ejecutar el decode de esa primera instrucción, simultáneamente vamos a empezar a ejecutar el fetch de la segunda instrucción. ¿Sí? Y después cuando empecemos con el execute de la primera instrucción, vamos a pasar al decode de la segunda instrucción y vamos a empezar con el fetch de la tercera instrucción. Y así sucesivamente. ¿Sí? Eventualmente vamos a estar ejecutando 4 instrucciones en paralelo, o n instrucciones en paralelo. ¿Sí? Ese es como el concepto. Entonces, de nuevo, las mismas preguntas. ¿Qué tiene esto de bueno? Es más rápido, ¿cierto? Podemos eventualmente ejecutar una instrucción por ciclo. ¿Qué sería lo malo? Se puede asegurar la correctitud de la operación, de la instrucción. Claro. Acceso de memoria, o sea, podríamos estar sobreescribiendo cosas que se van a ocupar después. Si nosotros hacemos esto tal cual, puede ser que ocurran cosas raras, ¿ya? Porque, por ejemplo, nosotros podemos dar por hecho que si acá hicimos un add y el resultado lo guardamos en un registro, cuando empecemos a ejecutar la instrucción siguiente, a lo mejor vamos a querer usar ese registro, el valor de ese registro, en esa instrucción, pero resulta que el valor de ese registro quizás no está escrito todavía, ¿ya? Cuando la vayamos a ejecutar. Y ahí empiezan a aparecer algunos problemas. En la clase de hoy básicamente vamos a hablar de ese tipo de problemas y de cómo se pueden solucionar cuando se puede para proveer esta técnica que permite aumentar muchísimo la cantidad de instrucciones por ciclo que se pueden realizar. Ya.
Entonces, en el caso ideal se podría tener una instrucción por ciclo, con este nivel de pipeline. Bueno, los hazards son problemas que impiden llegar al paralelismo entre instrucciones y tienen que ver un poco con lo que estábamos hablando, y vamos a ver varios tipos de hazards que hay. Desde el punto de vista más general se pueden dividir en tres tipos: unos hazards de datos, otros hazards estructurales y otros de control. ¿Ya? Los hazards de datos ocurren cuando distintas instrucciones modifican los mismos datos en distintas etapas del pipeline. ¿Ya? Un ejemplo es lo que dijimos antes, pero hay otro ejemplo. Y dentro de esto hay tres subtipos de hazards de datos. Uno es lectura después de escritura, o read after write, que tiene esas siglas. Otro es escritura después de lectura, o write after read. Y otro es escritura después de escritura, o write after write. ¿Ya? Entonces el primero de ellos, que es lectura después de escritura, es el caso más obvio, que es el que mencionamos como ejemplo al comienzo, donde hay una instrucción que usa un dato cuyo resultado se generó en una instrucción anterior, ¿sí? Y que por lo tanto, si nosotros asumimos que las cosas funcionan como uno esperaría, o sea, que una instrucción se ejecuta totalmente antes de que empiece la instrucción siguiente, debería funcionar, pero como tenemos el pipeline, podría surgir este problema. Entonces aquí hay un ejemplo. En esta línea nosotros simplemente guardamos en R1 un 0, con ese AND, y después vamos a hacer R2 igual a R1 más 4, ¿ya? Y después vamos a hacer R3 igual a R2 más 10. Entonces, ¿en qué sentido ocurre ese hazard aquí? ¿Por qué ocurre ese hazard aquí? En la segunda instrucción, nosotros estamos, en el cuarto ciclo del log, nada nos asegura de que vamos a leer el dato de R1 antes de que se escriba. Claro. Entonces, podría que R1 no sea 0, siendo que la que rectifica el programa lo exige. Claro. Y lo mismo ocurre en la tercera línea con R2, o sea, con la tercera instrucción. ¿Ya? R2 fue calculado en la segunda instrucción. Bueno, ahí está el caso del cual habló Alejandro, que aquí en este ciclo de reloj, por un lado se supone que se está escribiendo R1, pero por otro lado estamos usando su valor para esta instrucción. Y en el siguiente ocurre lo mismo, pero con R2. ¿Ya? Entonces, eventualmente podría ser que el valor que estemos usando de esos registros no sea el que esperábamos. ¿Sí? Profe, si tuvieran un problema de concurrencia donde uno quiere leer y el otro quiere escribir, ¿no entraríamos con una vuelta así como bien gana? O sea, en este caso, yo creo que no, o sea, así a priori como está definido, o sea, con el nivel de detalle que hemos definido esto, no está claro si primero se va a hacer esa escritura o esa lectura. Pero podría ser que fuera primero la lectura, entonces ahí surgiría el problema. Por eso esto es algo a lo cual hay que ponerle atención. ¿Sí? Igual después vamos a ver un poco cómo se pueden solucionar todos estos problemas. ¿Sí? Ya. El segundo tipo de hazard de datos, que es escritura después de lectura, ocurre cuando un dato es cambiado después de ser utilizado. Por ejemplo, un ejemplo parecido al anterior, ponemos R1 en 0 en esta instrucción, después hacemos R2 igual R1 menos 6, después hacemos R3 igual R2 más 7 y después hacemos R2 igual R1 más 2.
¿sí? Entonces, lo que ocurre es que, por ejemplo, en este caso, R2 está siendo escrito acá, después de que fue leído acá. ¿Ya? Y eso, en este caso que tenemos, en este caso como este, no hay ningún problema, ¿cierto? Porque esta escritura no va a afectar esa lectura que se hizo ahí. Pero en otros casos de un pipeline de mayor grado, donde se pueden ejecutar varias instrucciones en paralelo, esto sí podría ser un problema. ¿Ya? No hablamos de eso, pero a veces el pipeline no solamente va como una instrucción después de otra, sino que además puede ser que varias se hagan en paralelo, y para eso como que se multiplex, o sea, la CPU tiene varios componentes que hacen lo mismo, para poder ejecutar en paralelo varias instrucciones. ¿Ya? Entonces este es un segundo tipo de hazard. Y el otro es escritura después de escritura, ¿ya? Donde un dato es cambiado en dos instrucciones, una después de la otra, y por lo tanto el valor final con el cual queda ese dato depende del orden en que se ejecuten las instrucciones, ¿ya? Y por supuesto que eso puede ser relevante para lo que viene después en el programa. Entonces, a veces dentro del pipeline hay algunas cosas, como vamos a ver, que implican que se cambian el orden de las instrucciones, y eso puede traer problemas con esto. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, R1 ahí se hace 0 y acá se hace igual a R2 más 5. Entonces, dependiendo de cuál de estas dos ejecutemos primero, va a ser el valor con el cual va a quedar R1 después de esta instrucción. ¿Sí? Entonces, si nosotros quisiéramos por algún motivo cambiar el orden de estas instrucciones, estaríamos afectando el valor con el cual queda R1. Igual en este ejemplo no se puede, porque como que aquí necesitamos R2 y en esta necesitamos eso. Pero en otros casos se podría querer cambiar el orden de las instrucciones. Ya. El otro tipo de hazards, que no son de datos, son hazards estructurales, ¿ya? Que tienen que ver cuando la microarquitectura de la CPU, o sea, las componentes que tenemos dentro de la CPU son insuficientes para poder realizar más de una microinstrucción al mismo tiempo. O dicho de otra forma, cuando hay dos instrucciones que están obviamente en distintas etapas, pero las etapas en las cuales están intentan usar las mismas componentes de la CPU, ¿sí? O el mismo bus. Por ejemplo, si tenemos esta instrucción de acá, load word, que es leer desde la memoria, desde esa dirección y guardar en R1. Después hacemos R2 igual a R1 más 4 y después hacemos R3 igual a R2 más 10. Lo que va a ocurrir es que cuando ejecutemos esta instrucción de acá, vamos a estar leyendo desde la memoria, ¿ya? ¿Qué es lo que hace esta instrucción en este ciclo? Pero resulta que ahí mismo queremos hacer un fetch de esta otra instrucción, ¿ya? Y por lo tanto, en el fondo estamos tratando de hacer dos lecturas desde la memoria al mismo tiempo. Pero resulta que solamente tenemos un bus de datos y un bus de dirección. Entonces ahí se produce un hazard estructural, como que estas dos no se pueden ejecutar en paralelo en principio. ¿Sí? Otro tipo de hazard, el último que vamos a ver, es el hazard de control, que tiene que ver con que cuando hay un branch, o sea, un posible salto, ¿ya? No se sabe cuál instrucción se ejecutará a continuación hasta después de evaluar la condición. ¿Sí? ¿Qué efecto tiene eso en el pipeline? Tengo que descartar todas las instrucciones que estaba haciendo o había predicho que
que yo intentaba hacer antes, ahorrarme tiempo, las tengo que descartar porque Claro, no sé si esas van a ser efectivamente las que voy a usar. exacto. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, podemos hacer R1 igual R2 and R0. Y después, si el resultado es 0, saltar en 64 el program counter. ¿Ya? Y la instrucción siguiente sería R3 igual R2 más 10. Entonces, lo que va a ocurrir es que nosotros vamos a llegar aquí, ¿ya? Y cuando hagamos el execute, si el Z estaba en 0, vamos a saltar. Y por lo tanto, este fetch y este decode de esta otra instrucción no lo vamos a querer ejecutar, pero ya van a estar ejecutados, ¿ya? Y entonces vamos a tener que botarlo. Bueno, hay varias formas de hacerlo. Después, la segunda parte de la clase, vamos a ver un poco cómo se pueden solucionar los pasados. Pero el concepto fundamental aquí es que nosotros, para poder hacer el pipeline como bien limpio, necesitamos saber cuáles son las instrucciones siguientes, y los branch no nos permiten saber eso hasta que no hayamos ejecutado la condición del branch, ¿sí? ¿Hay alguna duda respecto a todo lo que ya hablamos? Porque viene el primer trabajo post-paro. Profe, ¿sabe cuándo más o menos van a subir la nota del control 3? Como una tarea 2. No lo sé, pero voy a hablar con los ayudantes